Comenzaremos repasando los conceptos básicos de plano inclinado y de polea. Observen que ahí tenemos un plano inclinado, que es una superficie, en este caso de longitud L, oblicua, como se observa ahí, con un ángulo de inclinación alfa. Siempre se toma como ángulo de inclinación del plano el ángulo que forma el dicho plano inclinado con la base horizontal. Y ahí tenemos las tres dimensiones del plano, que es ese triángulo rectángulo, que sería la longitud del plano, la base y la altura del plano. Observemos el cuerpo posado en ese plano. Vamos a suponer que idealmente sin rozamiento. Observamos las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en un plano inclinado son siempre dos, como mínimo. Obviamente luego pueden aparecer más fuerzas que se le pueden estar aplicando al cuerpo, pero como mínimo son dos. El peso del cuerpo, en azul, en el dibujo, vertical y dirigido hacia el centro de la Tierra, que está siempre presente por acción de la gravedad, y la reacción normal del plano, n, que es siempre perpendicular a la superficie del plano. Por eso normal es sinónimo de transversal o perpendicular. Esas son las dos fuerzas que están actuando, P y N. Lo que se hace generalmente en los planos inclinados, para trabajar con mayor comodidad, es descomponer la fuerza peso en dos componentes. Una componente tangencial al plano, P sub T, que tiene la misma dirección del plano, y una componente normal o perpendicular al plano, P sub N, como se observa en el dibujo. Lo que queda ahí en realidad es un rectángulo, puesto que las dos componentes, P sub T y P sub N, son perpendiculares entre sí, así que ahí hay un ángulo de 90 grados, y por lo tanto el paralelogramo se transforma en un rectángulo. Entonces, si la componente peso, el peso del cuerpo, la descompongo en dos componentes P sub N y P sub T, en adelante voy a tratar con estas dos componentes. Puedo observar que la reacción normal del plano, en este caso, N, es igual a la P sub N, o sea, a la componente normal del peso, siempre y cuando el cuerpo esté libremente cayendo, en este caso, cayendo libremente en un plano inclinado, por ejemplo. Entonces las dos fuerzas normales al plano son iguales y opuestas y se cancelan, y daría entonces como resultante la componente P sub T. Por eso ahí está marcado en el dibujo que P sub T es la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo. Observemos que si hacemos un paralelogramo entre el peso P vertical para abajo y la normal N, que son las únicas dos fuerzas principales que están actuando, se observa que la suma vectorial de esos dos vectores, P más N, da la resultante que es coincidente con P sub T, que es la fuerza que lo está tirando para abajo al cuerpo. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora, repasar brevemente, es cómo se obtienen las componentes tangenciales del peso P sub T y la componente normal P sub N. Si observamos el dibujo, podemos ver que el ángulo de inclinación del plano, que está entre la superficie del plano y la horizontal, alfa, también se halla en el triángulo de fuerzas P, P sub N y el otro cateto que vendría siendo P sub T. Si observamos en los lados del ángulo alfa de inclinación del plano, vemos que ese alfa están marcados los dos lados, que es la base B y la longitud L, con una rayita y con dos rayitas respectivamente. Esa apertura angular que hay entre esos dos rectas o segmentos es igual al ángulo alfa, y también en el ángulo alfa que está marcado adentro del triángulo de fuerzas, vemos que también hay un lado marcado con una rayita y el otro con dos rayitas. Eso para lo que me sirve es para justificar que esos dos ángulos alfa son congruentes, o sea que son iguales, esos dos ángulos alfa, y eso lo puedo ver simplemente observando que la horizontal, digamos, y la vertical, que son marcados como con una sola rayita, son perpendiculares entre sí, obviamente porque una es horizontal y la otra es vertical, y el lado 2 de uno de los alfa es perpendicular también al segundo lado del otro de los alfa, por ser una la dirección del plano y la otra la dirección normal al plano. Así que observo que los dos segmentos, podríamos decir así, que forman el ángulo alfa de inclinación del plano, son mutuamente perpendiculares a los lados marcados como 1 y 2 en el otro ángulo alfa, lo cual prueba que el ángulo de inclinación del plano es exactamente igual al ángulo que forma el peso P vertical con la componente normal del peso P sub N. Luego de justificado esto, observamos que ahí hay un triángulo rectángulo de fuerzas cuya hipotenusa es P, el peso total del cuerpo, y cuyos catetos son el cateto adyacente al ángulo alfa es P sub N, y el cateto opuesto al ángulo alfa
es un lado de la misma longitud que P sub t. Podríamos decir que es igual a P sub t. De esa manera tomamos seno y coseno del ángulo alfa en el triángulo de fuerzas y lo tenemos abajo en la diapositiva. Seno de alfa es cateto opuesto, P sub t, dividido hipotenusa, que es P, y por lo tanto de ahí despejamos P sub t y queda P sub t igual a P por el seno de alfa. Esta es la fórmula más importante que quería repasar en algunos casos, algunos de ustedes que no lo han visto antes, poderlo repasar ahora. Que siempre que quiero sacar la componente de un peso, de un cuerpo que está en un plano inclinado, la componente tangencial del peso, o sea la componente en la dirección del plano de la fuerza peso, es igual a la fuerza peso por el seno del ángulo de inclinación del plano. La otra me sirve para sacar P sub n, pero de todas maneras en este momento tan importante no es, porque vamos a considerar que P sub n se va a compensar con la reacción normal del plano n y esas dos fuerzas se van a cancelar. De todas maneras, revisemos ese análisis. Si tomo el coseno de alfa en el triángulo de fuerzas, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, y por lo tanto quedaría P sub n, que es el cateto adyacente, al ángulo alfa, y la hipotenusa, que es el peso P. De ahí se despejo P sub n, queda igual a P por el coseno de alfa. O sea que la fuerza peso por el seno del ángulo de inclinación del plano me lleva a la componente paralela al plano de la fuerza, o componente del peso tangencial, mientras que P por el coseno me lleva a la otra componente normal. Eso es lo básico que quería que pudieran fijar bien en este momento, previo a hacer los problemas que vamos a tener que hacer con poleas y plano inclinado un poco más adelante. Hasta acá un pequeño repaso del concepto de plano inclinado.